Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a seguir dando enseñanzas del sistema EBF que hemos venido tratando. En este sistema ya hemos hecho una clase anterior. Les invitamos a que lo revisen y se suscriban y nos sigan a través de nuestras plataformas, ya que estamos dictando estas clases que son gratuitas. Estamos compartiendo los conocimientos que aprendemos también para que ustedes puedan aplicarlos en diferentes trabajos que se relacione con este tipo de, de métodos, con este tipo de sistemas que estamos tratando. Y en esta oportunidad vamos a ver, ¿se deben colocar los rigidizadores a la altura total del alma en ambos lados del enlace, según el sistema EBF? ¿En qué consiste la colocación de registradores en el alma? Estamos hablando, obviamente, de las estructuras metálicas que se vienen trabajando. Y para ello, anteriormente ya habíamos visto cómo se forman las rótulas plásticas, en qué partes se van a disipar la energía y cómo se puede contrarrestar también, que vamos a ver más adelante en este sistema. Les invitamos que compartan todas nuestras videos, todas las clases que estamos compartiendo para que otras personas y demás personas también puedan visualizarlos y también aplicar a sus trabajos que tienen relación con este tipo de métodos que estamos obviamente dictando. Primeramente, vamos a hablar de los pórticos con arrostramientos concéntricos, pero vamos a hablar del arrostramiento lateral del enlace y para ello vamos a activar el lápiz que vamos a necesitar. Entonces, dentro de los modelos que se analizan, obviamente, puedes analizar en diferentes programas que tengan los perfiles que vas a usar. Obviamente, hay arrostramientos que se dan. Y acá vemos en la vista 3D, que va a ser esta imagen 1, el arrostramiento lateral del enlace a través de las vigas secundarias. Esto refiere que la viga del arriostre en ambas alas, es decir, en las alas exteriores, tanto superior e inferior, y en los extremos del enlace, para una sección tipo 1. Estos son, obviamente, los arriostres que se está indicando. Estos son los arriostres que se está dando. Y obviamente que se está conectando también en el sistema de arriostres en esta parte, ¿no? Y obviamente que este es el tipo de modelo que se hace para poder hacer el análisis. En la siguiente imagen, vamos a ponerlo, la imagen número 2, vamos a ver la vista frontal, o sea, del arrostramiento lateral del enlace a través de las vigas secundarias, es decir, se requiere arrostramiento lateral en ambos extremos del enlace, en los extremos del mismo. Vemos que el arrostre está enlazado justo en esta parte y justamente se señala, ¿no? La cual tenemos el ángulo que se forma en esta parte y obviamente la habíamos visto anteriormente también, que era el ángulo del enlace. Y obviamente este es el enlace que se da, ¿no? Toda esta parte de acá es el enlace que se da uniendo a las vigas laterales y el arrostre que tenemos en estas partes. Entonces, a través de las imágenes que vamos mostrando, nos vamos dando cuenta más o menos cómo están conectadas ese tipo de sistemas y cómo van a ir trabajando. Más adelante ya nos vamos a dar más cuenta de cómo son sus comportamientos. Entonces, sigamos, vamos a lograr esta parte. Y acá vamos a ver la resistencia al corte que se dan en este tipo de sistema. Para ello vamos a hacer una breve introducción al tema.
Y en el sistema EBF tenemos arrostramientos laterales que deben tener una resistencia de rigidez en zonas donde se espere la formación de rótulas plásticas, que ya anterior habíamos visto, que por ejemplo, si teníamos una viga y las rótulas plásticas justo se daban en estas partes, ¿no? En el sistema del arrostre. Entonces, donde la espere la formación de las rótulas plásticas, como se puede ver en la siguiente imagen que estoy tratando de pasar en la pantalla. Asimismo, la resistencia requerida para el arrostramiento lateral de cada ala adyacente a posibles rótulas plásticas. Y también el método LRFD también nos da valores que podemos analizar. Les invito a que lean la normativa ISC, que siempre lo repito en los videos para que puedan ver esas expresiones que pueden utilizar obviamente para sus diseños. También nos recomienda que se pueden medir también los términos de resistencia torsional, es decir, que cumpliendo la resistencia en el valor del momento, ¿no? Es decir, en el momento último, que tiene un valor, pues un valor que ya nos da la normativa de 0,06 de la resistencia multiplicado por el índice plástico. Asimismo, nos da una resistencia requerida que debe satisfacer pues, los valores para rastrear los arrastres laterales a la torsión y en las vigas donde la resistencia requerida a la flexión pues también tenga que cumplir, obviamente, lo que lo dice la normativa ISC. Hay ya factores que nos dan, por ejemplo, ahí puedes aplicar phi de 0,75, de 0. Hay un valor que podemos aplicar de 0,75. Y asimismo tenemos distancias también entre los centroides de las alas, y obviamente la longitud entre puntos de arrastres que vamos a ir viendo más adelante. Obviamente que esta introducción que estoy haciendo les invito a que lo revisen en la normativa porque es más extensa, sino que les estoy tratando de resumir. Bueno, los enlaces que habíamos visto anteriormente también en el video anterior, si no lo han visto les invito a que lo vean. Habíamos visto el enlace, qué son los enlaces, y vamos a volver a repetir esta oportunidad, qué es el enlace. El enlace debe considerarse para que se extienda la conexión, es decir, em, si yo conecto en esta parte, yo puedo extender haciendo otro enlace al costado, ¿no? Es decir, la conexión a conexión del arrastramiento para tener enlaces centrales y la conexión del arrastramiento de la cara a la columna y los enlaces conectados de las columnas en los enlaces, en las fuerzas de corte, en las fuerzas de excentricidad, asimismo entre las interacciones de los ejes de los arrastres con el eje de la viga o de la columna que deben tomarse, es decir, las consideraciones necesarias. Pero también la normativa nos da limitaciones para poder hacer estos diseños. Y entre las limitaciones tenemos que los enlaces deben conformarse por elementos de sección transversal de tipo humo, laminados en caliente, con electrosoldados en la sección transversal, cuadrado electrosoldado, no cualquier perfil tubular debe utilizarse en este fin, es decir, deben satisfacer los requerimientos de utilidad y que habíamos visto ya anteriormente también. La longitud del enlace, la longitud del enlace es menor a 1,6 sobre la resistencia plástica sobre la resistencia plástica nominal, es decir, la resistencia plástica a la flexión sobre la resistencia plástica nominal. Y su sección transversal será de tipo 1, es decir, permite que sus alas cumplan requerimientos de y moderada ductilidad. Entonces, tenemos mucha introducción, mucha teoría por analizar, la cual también les invito a que lo vean.
Pero lo que nos interesa de esta parte es la resistencia al corte. La resistencia al corte que vamos a tener en esta parte. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué nos dice el análisis? ¿Qué nos dice la normativa a través de cómo es el comportamiento de la resistencia al corte en este tipo de método, en este tipo de análisis? Es decir, el diseño de corte debe ser el menor valor obtenido de los estados de límite de cedencia por corte en el alma, es decir, la cedencia, la flexión que se da en el área gruesa, tanto para ambos estados de límites se tomará el valor de phi de 0.9. Entonces, vamos a ver en la primera imagen, vamos a ponerlo así en numerado, se ve más, se entiende mejor. Y vamos a tener el equilibrio del enlace justo en esta fuerza. Esta parte es el enlace, ¿no? Toda esta longitud que tenemos es el enlace. Y vamos a ver que tenemos momentos, así como resistencias plásticas que se dan nominal al corte, es decir, tenemos dos tipos de reacciones que se dan acá, ¿no? Dos tipos de fuerza. En esta parte tenemos tanto al corte, que se da en la parte, vemos la flecha, y también que se da a través del momento, que se llama a través de la flexión. Entonces, si nosotros bien vemos los diagramas de cuerpo libre, también los diagramas tanto por corte y por flexión, eh, vamos a ver, por ejemplo, en el primero, por corte, cómo es la reacción, ¿no? Y también vamos a ver, tanto por flexión, cómo es el comportamiento. Estamos hablando que en la parte central estamos en cero, pero sí tenemos en las partes de los extremos donde tenemos mayor fuerza de flexión, mayor fuerza de flexión. Entonces, eso es lo que nos dice asimismo los diagramas que habíamos, que está trazado. ¿Qué nos dice a través que se debe determinar la resistencia plástica del enlace? Es controlada por el corte y la flexión. Asimismo, tenemos el equilibrio de plástico de fuerzas para la falla simultánea al corte a flexión. Entonces, también se puede dar cedencia por corte. También se puede dar cedencia por corte. Y en la primera imagen habíamos visto el equilibrio de las fuerzas en el enlace, la cual también está considerado por expresiones matemáticas, la cual ya han sido desarrolladas, pero también les invito a que lo vean, que tenemos limitaciones, tenemos el área del enlace, tenemos para la sección transversal tipo 1, cómo se puede expresar. Y obviamente vemos el equilibrio, vamos a ponerlo en esta parte 2. Obviamente tenemos el equilibrio plástico de fuerzas para la falla simultánea de la flexión, que nos indica que el corte y momento plástico ocurren simultáneamente, ¿no? Entonces, vamos a ver el enlace crítico que va a ser igual a 2 por la resistencia plástica nominal a la flexión, es decir, va a ser igual a la resistencia plástica nominal a la flexión dividido entre la resistencia plástica nominal al corte de un enlace activo, ¿no? La cual estoy leyendo esta expresión, pero como vemos acá en la imagen, donde nos puede decir que el equilibrio plástico de las fuerzas para la falla simultánea de corte a la flexión, es decir, tenemos un equilibrio plástico, tenemos lo mismo, la longitud del enlace, tenemos asimismo la resistencia plástica, en este caso que estaba trabajando también a flexión y el corte y la resistencia plástica nominal que está trabajando al corte, ¿no? Tanto por corte y tanto por flexión. Entonces, también podemos analizar este tipo de expresiones donde nos dice, por ejemplo, que cuando
que cuando la resistencia plástica es igual a la resistencia plástica nominal al corte de un enlace activo. Lo mismo que nos puede decir también el tema de la flexión. El momento va a ser igual al momento de la resistencia plástica nominal a la flexión. Pero más acá también tenemos lo que es la cedencia por corte en el enlace. Vemos las expresiones que podemos tener en esta parte. Vemos esas expresiones que podemos tener en esa parte que nos indican la cedencia por corte que ocurre, la cedencia por corte que ocurre al momento, ¿no? Al momento, es decir, por ejemplo, el momento que va a ser menor, que va a ser menor que la resistencia plástica nominal a la flexión. Asimismo, el corte, que va a ser igual a la resistencia plástica nominal al corte. Esto nos quiere decir que el enlace, veamos bien que hay mucha diferencia entre el equilibrio plástico y la cedencia. En esta expresión que vamos a decir que el enlace va a ser menor o igual a 2 a 2 por la resistencia plástica nominal dividido entre la resistencia plástica nominal al corte. A la resistencia plástica nominal a la flexión dividido entre la resistencia nominal al corte. Y también tenemos la cedencia por el enlace, que también, pero en esta parte, vamos a ver, esta es la imagen 3, vamos a la imagen 4. En esta parte vemos obviamente que la falla de la cedencia está en los extremos y la diferencia que habíamos visto en la tercera imagen. Aquí sí es lo contrario, la expresión, la cedencia por flexión ocurre cuando el enlace es mayor, bueno, es mayor a 2 multiplicado por la resistencia plástica a la flexión dividido entre la resistencia plástica al corte. Entonces vamos a borrar para seguir a la siguiente hoja. Estas expresiones les invito a que lo revisen porque son extensas, mayormente son teóricas, para que lo puedan entender mejor. Entonces, sigamos. En esta parte vamos a ver los rigidizadores en los enlaces para secciones transversales, que nos define la normativa y nos indica dónde deben colocarse estos rigidizadores, ¿no? Para una altura total del alma en ambos lados del enlace donde se conectan los arrastramientos. ¿Qué nos dice la normativa acerca de estos rigidizadores que nos habla? ¿Es posible colocarlos? ¿Qué nos indica? Nos dice que los dichos rigidizadores deben tener un ancho no menor al no menor a la base multiplicado por 2 de el espesor del tipo de perfil que se debe tener. Y vamos a expresar acá. Nos dice de sub f ser igual a 2
es su W. Asimismo, y un espesor que debe tener no menor entre los valores de 0,75, ¿no? El espesor que está dado entre sub W, es decir, o 3 octavos de pulgada, es decir, 10 milímetros. Es decir, todo el ancho del ala, del espesor del alma, del enlace respectivamente. A continuación, pues vamos a ver cómo se detalla en la imagen. Vamos a ponerlo en la imagen número 1. Acá vemos, por ejemplo, el espesor mínimo que se debe dar y vemos el enlace que es la longitud de estos tres en medio de los argostres que se están dando, ¿no? Y los rigidizadores intermedios que obviamente están en esta parte y deben colocarse rigidadores completos en ambos lados del alma, al principio y al final del enlace, es decir, rigidizadores que se deben dar en el enlace. Nos adelantamos a ver una imagen donde ya real, donde ya se ha hecho, para que puedan darse mejor cuenta. Entonces, los rigidizadores deben colocarse en la altura total del ala, en ambos lados del enlace, ¿no? Es decir, en la altura total del alma, obviamente que el alma del perfil es esta parte, si lo vemos el perfil así. Un perfil es un perfil OH, y vemos que este es el alma, ¿no? Y obviamente vemos, que este rigidizador, obviamente, va a ir en esta parte, ¿no? Obviamente en esta parte. Y obviamente así van a ir a los rigidizadores que se están poniendo en el perfil. Y también decir que nos da limitación de la normativa, ¿no? El espaciamiento de los rigidadores intermedios en los enlaces de la longitud de igual de 1,6, el momento, la resistencia nominal a la fricción dividida entre la resistencia nominal al corte, que será máximo pues a 30 del espesor del perfil menos la distancia dividida entre 5. Entonces, en la siguiente figura, vamos a cambiar esto. Entonces, en la siguiente figura, de un momento que pasó algo Entonces, vamos a volver atrás. Entonces, vamos a ver en la imagen número 2. Vamos a poner esta imagen como número 2. En esta imagen vamos a ver, por ejemplo, en la disposición de los rigidizadores de intermedios para una longitud que decía de 1,6, ¿no? Dividido entre, pues, entre que debe ser menor a 1,6, es decir, la resistencia plástica nominal a la flexión dividido entre la resistencia plástica denominada al corte. Y tenemos expresiones que nos da, pues tenemos expresiones que nos da, que justamente es esta expresión que debemos cumplir.
Y tenemos pues los especiamientos, obviamente, los registradores que está dado por la expresión S. Y también el enlace que la longitud de los enlaces, tanto del enlace exterior hacia el otro enlace exterior, ¿no? Tomando los registradores centrales. Y también en la imagen número 3 tenemos la disposición de los rigidizadores intermedios para un enlace de longitud de 2,6. Acá vemos, por ejemplo, cuando la longitud del enlace es mayor, es decir, de 2,6, y acá teníamos un enlace de 1,6, es decir, de 2,6, que también tenemos, que también tenemos también tenemos las expresiones que debemos cumplir, es decir, 2,6, que es ya la normativa nos está dando para poder analizar con este tipo de expresiones, es decir, el factor de 2,6, que va a ser la resistencia plástica nominal a la fricción dividido, obviamente, entre el corte, que nos indica que es menor el enlace, ¿no? Que es menor al enlace, menor a 5 veces, a 5 por la resistencia plástica nominal a flexión dividida entre la resistencia nominal del corte. Y tenemos obviamente estas expresiones que ya vienen dadas y también se puede interpolar, obviamente está interpolado y acá obviamente ya no se requiere, ¿no? BF, que es el ancho del ala del enlace, que eh, es obviamente el ala que no se ve en esta parte. Y también podemos tomar, por ejemplo, estas expresiones de acá, ¿no? Que les invito a que lea la normativa también para que lo puedan entender mejor. Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte. Entonces, en esta parte de acá vamos a ver ya obviamente, vamos a ver ya obviamente una foto real de cómo se ha hecho los registradores, cómo se ha puesto en la parte del enlace. Y vamos a ver pues los rizadores en el enlace de las secciones transversales cuadradas, que nos dice la, la normativa respecto a este tipo de rizador. Estos rizadores pues deben colocarse registradores a una profundidad completa en un lado del alma del enlace, es decir, las conexiones de los arrostres que se deben dar en forma diagonal, que pueden soldarse a las caras internas. Y estos rizadores pues también tienen límites intermedios para los perfiles cuadrados que deben colocarse de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, rizadores a profundidad completa a cada lado de las almas en el enlace para una longitud menor a 1,6 que habíamos visto anterior, y la relación de profundidad que debe darse entre los espesores, ¿no? El espaciamiento que debe haber entre ellos no debe exceder, por ejemplo, a, al espaciamiento que debe ser menor o igual a 20. Asimismo, tenemos expresiones que no se requieren rizadores intermedios para los enlaces de longitud menor o igual a 1,6. En relación a la profundidad del espesor, no se requieren rizadores intermedios en los enlaces de longitud mayor a 1,6. O sea, estas son las condiciones que también podemos utilizar para analizar. Y obviamente tenemos ya, por último, el ensayo que se va a dar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un ensayo.
de un ensayo de un eslabón del corte de un perfil de 10 por 33 de acero a 99,2, donde la longitud del enlace es igual a 1,1, es decir, esta es la longitud del enlace que va a ser igual a 1,1 la resistencia plástica nominal a la flexión dividido entre la resistencia plástica nominal al corte. Entonces, tenemos que esta ha sido sacada de la fuente ICC, que también lo puedes ver. Y vemos, por ejemplo, rizadores que están en esta parte, ¿no? Están en esta parte, que obviamente van a trabajar en esta parte, tanto en el tema de los comportamientos que habíamos visto anteriormente, tanto en el tema de la flexión, que también en el tema del corte, ¿no? Obviamente que estos análisis ya han estado hechos y obviamente también se tienen resultados. Y vamos a ver el diagrama de estresis, qué nos indica este diagrama de estresis, ¿no? Y estresis de un eslabón a corto utilizando el mismo perfil que estamos viendo acá, eh, con las mismas expresiones, es decir, vamos a ver los comportamientos que se dan, tanto en la parte de la fuerza como en la parte del momento, es decir, la rotación que se puede dar, ¿no? Vemos los comportamientos, la cual también lo puedes ver con mayor detalle en la normativa ICC que puedes apoyar. Sigamos, vamos a ver esta parte. Acá vamos a ver, obviamente, también un ensayo que se ha dado de un eslabón utilizando ya un perfil diferente, pero obviamente que este ya es mayor, ¿no? En el caso anterior habíamos visto de 1,1, pero en este caso ya vemos que es de 3,4, es de 3,4. Y vemos cómo es el diagrama de histeresis en el eslabón de flexión utilizando, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Podemos ver los comportamientos que son mayores. Asimismo, lo podemos también ver en la cuenta ICC, donde lo puedes ver mejor. Entonces, sigamos. Y por último, vamos a ver las zonas protegidas que nos da este sistema. Y las zonas protegidas que son, pues obviamente es donde está yendo ya el tema del enlace, ¿no? Son unas zonas protegidas y obviamente que las rótulas que se dan en esta parte, ¿no? Estas rótulas que se dan en esta parte. Y acá es donde se da ya los rigidizadores, también el tema del arriostre, el tema del enlace que se dan. Y pues nos indica que descontinuidades que resulten de procedimientos de fabricación e interacción son la erección y alguna otra forma prohibidas en el área de los miembros de conexiones definidas en las zonas protegidas, están también dentro de la normativa ANSI AICC 358-10. Estos enlaces corresponden pues a una zona protegida de vórtices aroseados excéntricos, ¿no? Y lo que no, como estamos viendo en la imagen. Obviamente que este se llama enlace porque se está conectando este enlace del centro a las demás vigas laterales, ¿no? Y por último,
Y por último, vamos a tocar el tema del corte máximo probable en mecanismo de dúctil en enlace, es decir, en enlace en el arrastramiento de columnas, de arrastramiento y columnas. Es decir, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver obviamente el resistencia también máxima de estos dos reacciones que se dan, la resistencia tanto a la flexión como también la resistencia al corte, pero, pero vamos a poder decir que en esta imagen tenemos una viga fuera del eslabón, es decir, para el diseño de una viga fuera del enlace debe considerarse la carga sísmica amplificada suponiendo un corte máximo probable que se debe dar, es decir, equivalente a 0,88, ¿no? Y el arrastramiento y columnas también. Para el diseño de arrastramiento de columna se debe considerar una carga sísmica amplificada, ¿no? En este caso estamos hablando fuera del enlace. Y por ello, pues se denomina, ¿no? Eh, el corte máximo probable en el mecanismo dúctil del enlace. Entonces se puede definir la carga sísmica amplificada que se debe aplicar a este tipo de diseño, la cual pues nos puede dar combinaciones de cargas para la resistencia requerida, ¿no? Entonces, esto es todo lo que concierne al tema de los pórticos arrastramientos concéntricos. En el otro video vamos a ver ya el flujo de diseño, preparando el diseño final para poder tener un orden, ¿no? Para llevar un orden de diseño. Es muy importante en el análisis que se haga siempre tener un orden de diseño para que puedas tener también unos buenos resultados. Entonces vamos a hacer un breve repaso para poder culminar con la clase del día de hoy. Para ello vamos a ir a la primera pestaña. Habíamos visto arrastramientos lateral del enlace, que siempre los arrastramientos se dan laterales. Habíamos visto el arriostre, que está dando y conectando justamente al arrastramiento lateral. Y también habíamos visto el tema. Y también habíamos visto, pues, obviamente, el tema de la vista frontal del arrastramiento del enlace a través de las vigas secundarias. Tenemos, por ejemplo, que se requiere el enlace en los arrastramientos laterales en ambas alas del enlace en los extremos del mismo, ¿no? Obviamente que está la longitud del enlace. Y aquí habíamos visto la resistencia al corte que estaba dándose por el equilibrio de fuerzas del enlace. Habíamos visto los diagramas nos da a través de las fuerzas que están aplicadas en los extremos del enlace y que se determina la resistencia plástica en el enlace controlada del corte de la flexión. Asimismo, habíamos visto el equilibrio de las fuerzas plásticas en falla simultánea en la corte de la flexión, ¿no? Vemos el equilibrio plástico que se está dando en esta parte y vemos el enlace crítico que está dado por esta siguiente expresión, ¿no? La cual lo puedes ver también en el libro, en la fuente, en el libro de la ICC 360 raya 10. Y también vemos la cedencia por corte que está dado por esta expresión y la cedencia por flexión cuando ocurre en la secuencia también por esta expresión. Y vemos los diagramas también que están dando. Vamos a borrar un poco para no
En esta parte habíamos visto los registradores del enlace, dónde se deben dar, ¿no? Se deben colocar los registradores en ambos lados del alma, que debe ser de esa forma porque ya ha sido experimentado, que también puede tener la longitud del enlace. Tenemos enlaces que son mayores de longitud, tenemos para cada uno de tenemos expresiones, y los registradores intermedios que obviamente que tienen que colocarse también cuando ya vas a enlazar esta parte con las vigas laterales que tienes, ¿no? También veamos la disposición de los registradores intermedios de la longitud, que en este caso el enlace puede ser mayor o igual a 1.6. Vemos la disposición de los registradores que se da de diferente forma, ¿no? Así también tenemos el caso de los registradores en enlaces de la longitud, en este caso de 2.6 o de 5, que también se da de forma diferente los registradores y los enlaces que se debe dar. Si comparamos esto con la comparación de esto, es muy diferente, ¿no? Vemos muy diferentes los enlaces. Obviamente que acá pues, se necesita más por el tema también de que la mayor, eh, la mayor, las mayor fuerzas que se están dando en esa parte, es decir, en las rótulas plásticas necesitan disipar la mayor energía que se pueda. Entonces, sigamos. Y por último vamos a tener este ejemplo que vemos los registradores que se ha dado. Es un análisis ya que se ha hecho, es un ensayo que se ha hecho a través de un eslabón utilizando un perfil 10 por 33, la cual vemos, en este caso nos da un resultado de diagrama de histeresis en un eslabón utilizando el mismo perfil. Y vemos el comportamiento tanto en el lado vertical y horizontal, cómo se está comportando, ¿no? Es decir, vemos en el caso de rotación y en el caso de las fuerzas que se está dando al aplicar este ensayo. Acá vemos otro tipo, acá vemos otro tipo de, de ensayo, pero en este caso ya no va a ser de 1.10, sino de 3.4. Vemos que es más largo este tipo, ¿no? Más largo. Entonces, vemos el diferente el diagrama de histeresis, vemos el avión de flexión utilizando, es muy diferente a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si quieres introducir más en el diagrama de histeresis, te invito a que estudies, a que leas la normativa para que puedas ver cómo son los comportamientos más en el tema de histeresis. Y por último vamos a ver las zonas protegidas. Obviamente que las rótulas plásticas se dan en esta parte y la zona protegida, pues obviamente es donde se dan los enlaces, ¿no? Donde se dan los enlaces de las vigas y obviamente el arrostre, ¿no? Donde se unen tanto la viga del arrostre y el centro que se va a hacer el enlace, obviamente, con los fixadores que se está poniendo en estas partes. Son zonas protegidas donde tú debes tratar de reforzar, de cuidarlas para que si vas a hacer un enlace, ¿no? Obviamente, la conclusión del sistema EBF es todo el tema del sistema EBF, pues obviamente que hemos hablado del tema del enlace, ¿no? Que es un sistema donde tú puedes, obviamente, enlazar en la parte del arrastre, pero sí considerando registradores en las partes centrales del ala, la parte central del ala, también aplicando este tipo de fuerza, ¿no? Que pueden contrarrestar tanto que puede haber tanto resistencia nominal a la flexión, que puede haber tanto también resistencia por corte, ¿no? Que no pueda haber fallas tanto por corte o flexión, sino que haya la resistencia, ¿no? Y por último, tenemos el corte máximo probable de un mecanismo dúctil, que también hablamos que debe estar considerado por estas siguientes fuerzas y obviamente que también la normativa nos da limitaciones para poder diseñar con esta forma, ¿no? Diseñar esta forma la cual debes cumplir al momento del diseño. Esto es en cuanto al enlace que se da en este sistema.
Les invitamos, obviamente, a que se suscriban a nuestro canal. Estamos brindando diferentes tipos de sistemas y con esto ya culminaríamos el sistema EBF. Solamente faltaría hacer el diseño de flujograma, es decir, el orden de cómo se debe estar diseñando, cómo debes hacer tu diseño para que puedas llegar a un resultado final adecuado. Y obviamente eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte lo que nosotros compartimos y nos vemos en el siguiente video. Un saludo cordial para todos ustedes.